Hola, soy Marina Sardiña y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente, el magazín quincenal de France 24, en el que les acercamos las historias de Medio Oriente a América Latina. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. En el norte de la Cisjordania ocupada, en el campamento de Jenin, la violencia se ha recrudecido a máximos históricos en las últimas semanas, con una redada de soldados israelíes que dejó 10 palestinos muertos, entre ellos 2 menores. En medio de la escalada de tensiones entre palestinos e israelíes, el gobierno de Israel, el más derechista en décadas, está tomando fuertes represalias por el asesinato de 7 israelíes por un atacante palestino, una escalada de violencia que aumenta el temor de una tercera intifada. En Turquía, la comunidad de judíos sefardíes luchan por mantener su lengua y su cultura, 500 años después de que llegaran a Estambul, expulsados de la península ibérica por los reyes católicos. Iniciamos en la Cisjordania ocupada, porque solo en enero 35 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes. El día más mortífero fue el jueves 26 de enero en el campo de refugiados de Jenin, símbolo de la resistencia palestina desde que fuera parcialmente destruido en 2002. Un equipo de France 24 viajó al terreno un día después de la redada. Esta es la historia de las víctimas. En el campo de Jenin, esta adolescente pega carteles con los rostros de los mártires. El jueves, en la víspera de nuestra visita, estallaron aquí unos combates inusualmente intensos entre las fuerzas israelíes y los militantes armados. Murieron 10 palestinos y 20 resultaron heridos. Había un cuerpo aquí, totalmente quemado. El segundo estaba aquí, todavía en llamas. Y el tercer cuerpo estaba aquí. Su cara no era identificable, pero se podía ver su cuerpo. En el segundo piso también había una persona herida. Esta casa albergaba a miembros clave del yihad islámico, según el ejército israelí. Estaban acusados de planear atentados inminentes en Israel. La casa fue alcanzada por un lanzacohetes. Algunos muros amenazaban con derrumbarse, así que el ayuntamiento de Jenin decidió destruirla bajo la mirada de los jóvenes palestinos del barrio. Más adelante en el campamento, esta ventana daba a los enfrentamientos. Omar explica que su esposa era una simple civil. Majda Obaid, de 59 años, fue asesinada por 2 disparos en el cuerpo. Oyó los disparos. Estaba en su silla mirando. Abrió las persianas para ver qué pasaba y entonces el ejército le disparó. Aquí hay un agujero de bala, aquí y aquí también. Abrieron fuego esporádicamente, como pueden ver. Y aquí una bala entró en la televisión. Era una mujer en su ventana. No llevaba máscara y ciertamente no un rifle RPG. En la sala familiar, las mujeres del barrio acuden a dar el pésame. El ejército israelí dice que está investigando si algunas de las víctimas eran sospechosos armados. Seguimos en esta convulsa región para analizar todo lo que está sucediendo con la escalada de violencia y para ello tenemos a Yanira Gómez Muñoz, corresponsal de France 24 en Jerusalén. Yanira, gracias por estar con nosotras. Enero fue el mes con mayor número de asesinatos de palestinos por parte del ejército israelí desde 2015, al menos 35, y también 7 israelíes asesinados por un atacante palestino. Son solo cifras sin contexto, pero que demuestran que la violencia es sistemática y se manifiesta de muchas formas sobre la población palestina. ¿Qué hay detrás de esta nueva escalada de violencia? Uno podría decir que el detonante de esta actual violencia fue la redada en Jenin del 26 de enero, en las que las fuerzas militares israelíes mataron a 10 palestinos y obviamente con ese consiguiente respuesta contra respuesta, ¿no?, de esos cohetes y bombas entre Gaza e Israel, los 2 ataques en Jerusalén Este, las agresiones de colonos israelíes, pero lo preciso, lo real es que detrás hay una violencia casi diaria que no cesa, es constante, especialmente contra los palestinos, ¿no? Si abrimos el foco de
de esa redada, pues esa redada es la continuidad de meses de redadas y otras agresiones de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, y esto a raíz de los atentados de marzo y abril en Israel. Pero si abrimos aún más ese foco, lo que nos encontramos es que son décadas de ocupación ocupación militar israelí en Cisjordania ocupada, con muertes, discriminación, desalojos, demoliciones, también encarcelamientos, y obviamente eso propicia picos mortíferos como el actual que hemos visto, pero que algunos se hacen más eco en la comunidad internacional que otros. Pero solo para que os hagáis una idea, por ejemplo, desde esa redada del 26 de enero hasta este 2 de febrero, ahora que estamos conversando, ha habido múltiples ataques de colonos israelíes también contra cristianos y dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Jericó, esta ciudad, ha estado por completo bloqueada, además de que ha habido incontables demoliciones en Jerusalén Este. Yanira, y precisamente ustedes han estado reportando desde Cisjordania sobre las condiciones que algunos describen de apartheid y también sobre la ocupación de estos territorios palestinos. ¿Cómo es la situación allá? Sobre todo, ¿qué pasa con la población más joven, sin futuro y fuertemente deshumanizada por las violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas israelíes? Como decíamos, las formas de la violencia en Cisjordania ocupada son múltiples, van de lo militar a lo burocrático, pero en efecto, sí, ante todo esto ha habido una proliferación de milicias, como, sobre todo en Jenin y Nablus, como por ejemplo la guarida de los leones, la brigada de Balata, la brigada de Jenin, y estas han atraído a esos jóvenes palestinos que han visto como una única respuesta contra la ocupación, ¿no? A modo de resistencia, que evidentemente todo esto engendra mucha más violencia, ¿no? Ha habido otros jóvenes que, por ejemplo, se han identificado más con ese denominado ser lobos solitarios, ¿no? Ha sido el caso del atacante a las afueras de la sinagoga recientemente, ¿no? Pero, como decíamos, esta violencia es constante, y el ejemplo es que este atacante, su abuelo, fue asesinado por un extremista israelí a la salida de una mezquita. Esto ocurrió en el año 98, mientras que el primo de este atacante, una semana antes de los hechos, pues fue asesinado en una redada de las fuerzas israelíes en Jerusalén. Evidentemente, esto no representa a toda la juventud palestina. Hay una gran parte que teme esta radicalización, ¿no?, de estas milicias y estos ataques, y obviamente esta juventud, sobre todo, se siente huérfana, se siente desesperanzada, porque hay un vacío de poder. En Cisjordania ocupada es el caso de la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene está totalmente desacreditada, mientras que en el enclave, en la Franja de Gaza, pues jamás ha convertido, es considerado más bien un establishment, ¿no?, que no está representando. Yanira, ¿y cómo influye el hecho de que este sea el gobierno más ultraderechista en Israel y también en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto? Vemos que Ben-Gvir es partidario de una anexión de Cisjordania, tilda a los palestinos de terroristas, prometió el porte de armas para los israelíes, mientras que parece que el primer ministro Benjamin Netanyahu inclina su balanza hacia este extremo de su coalición. Pues si en el anterior gobierno de Yair Lapid no había ninguna esperanza ni siquiera de un diálogo, recordemos que el año pasado, 2022, fue el más mortífero para los palestinos desde la segunda intifada, desde el año 2005. Así que, ¿cómo esperar que el ejecutivo nuevo de Benjamin Netanyahu pues haga algo que contraríe esa línea, ¿no? De hecho, no solo continúa las acciones de la ocupación, sino que las profundiza, y esto se sabe, se observa, mejor dicho, porque en su base, entre otros, por ejemplo, hay ese reclamo que mencionabas, ¿no?, esa expansión de los asentamientos en los territorios palestinos, y además todo lo que se propone, todo lo que se dice, se hace con un tono revanchista, de odio, que obviamente incrementa mucho más odio, ¿no? Mencionabas a Ben-Gvir, él es una de las personalidades, uno del ministro de Seguridad Nacional, que evidencia ese discurso, ¿no? Por ejemplo, a raíz del ataque de la sinagoga, en las afueras de la sinagoga, él anunció que presentará una ley para aplicar pena de muerte con silla eléctrica a quienes Israel considere terroristas, pero si se quiere también ha dicho
ha planteado, ¿no?, cosas un poco más simbólicas, como el hecho de retirarles el pan en la dieta de los presos palestinos, ¿no? Todo esto hace que sectores extremistas, especialmente representados en los colonos y en la parte más religiosa, ¿no?, se sientan legitimados a tomar acciones por su cuenta contra los palestinos, a sabiendas de que no van a recibir un castigo, ¿no? Y solo por terminar, recientemente estuvo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, llamó a una calma, a una desescalada, ¿no? Pero muchos intelectuales y civiles palestinos se preguntan, pues, ¿a qué calma regresar cuando, como mencionábamos, la constante aquí es de violencia tanto física como verbal, ¿no? Muchísimas gracias, Yanira. Vamos a seguir muy pendientes de lo que está sucediendo allí. Y terminamos en Turquía. Hace 500 años que los judíos sefardíes llegaron a Estambul, la mayor ciudad de Europa, después de su expulsión de la península ibérica a manos de los reyes católicos. Medio milenio después, esta comunidad conserva aún su idioma originario del español, su religión y su cultura. Pero la presión de Turquía y el nacionalismo turco empujan a esta comunidad y su idioma a la desaparición. En el siguiente informe de Adrià Rocha y Albert Naya, vemos las historias de algunos sefardíes que, pese a las dificultades, luchan por mantener su recuerdo vivo. Estamos viniendo la casa que nací yo. Mi casa era de madera. Es esta casa. Abajo vivíamos nosotros. Salomón, un judío sefardí de Estambul, guarda 1000 recuerdos de estas calles. Su antiguo barrio, Balat, era poblado mayormente por judíos, griegos y armenios hace un siglo. De ellos ahora ya no queda nadie. Ya me iba a irme cuando tenía 14, 15 años. Mira, hijo, ande comites el pan y bebites la agua, no la dejes. Este país es tuyo, aquí naciste y aquí te vas a adelantarte. Y bueno que no me fui de aquí. En la actualidad en Turquía quedan alrededor de 14.000 sefardíes, los descendientes de los judíos que fueron expulsados de España durante el siglo XV. Algunos de los pocos asentados en Estambul hablan el ladino, un idioma que ahora está a punto de desaparecer. El periódico Shalom lucha para mantener vivo el idioma. La siguiente generación a la mía ya no entiende demasiado ladino y ya no lo habla. Esto significa que en máximo 20, 30 o 40 años el ladino desaparecerá. Lo que nosotros hacemos es intentar que esta desaparición tarde lo máximo posible. En la familia de Rafael esta desaparición está latente. A diferencia de él y de su mujer, sus hijas no hablan ni entienden el ladino. Desde hace una década, España y Portugal entregan la ciudadanía a los sefardíes y, como muchos otros miembros de la comunidad, él y su familia son ahora, además de turcos, portugueses. Él dice que quiere quedarse, morirse en Estambul. Las nuevas generaciones quieren marcharse de Turquía. Hay muchas familias que se van. Mi hija con mi yerno se fueron a Portugal, a portugués, por caminar y por mirar. Los sefardíes en Estambul aceptan que en unas décadas desaparecerán, pero su idioma, su pasado y sus 500 años de historia en las orillas del Bósforo se niegan a disiparse. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a enviar sus comentarios a las redes sociales que aparecen en sus pantallas y a seguir toda la información en nuestra página web France 24.